Qué bendición el tenerles hoy una vez más a esta su clase de arrepentimientos de obras muertas. Cuando hablamos de arrepentimiento, son 3 pasos los que deben estar involucrados en esta confesión. Es decir, un arrepentimiento genuino es tener un cambio de pensamiento, es un cambio de sentimientos y un cambio de propósitos. La palabra del Señor nos enseña acerca de los 2 hijos allá en San Mateo capítulos 21, del 28 al 32, que dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiendo él dijo: no quiero ir. Pero después se arrepintió, fue. La palabra aquí vemos de que se arrepintió significa que cambió de la manera de pensar. En otras palabras, bien pudiéramos nosotros analizar esto de que él se quedó pensando y dentro de sí decía, bueno, voy o no voy, pero luego dijo, lo voy a hacer, o sea, se arrepintió. Y cuando vemos acá, literalmente obedeció, aunque no quería ir, pero fue. ¿Sabe que hay muchas cosas de que nosotros nos arrepentimos o empezamos a meditar o reflexionar? ¿Cómo es que nos hace reflexionar? Por medio de la palabra de Dios en las obras que hacemos que no son buenas. Y esto es lo que hace la palabra. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros juzgamos a la gente, sí? O sea, condenamos a la gente por su forma de actuar, por su forma de vestir, por su forma de hablar, y los condenamos. Pero qué interesante es de que cuando vemos nosotros en las Sagradas Escrituras, llega una mujer, dice que perfumó los pies del Señor, ungió los pies del Señor, y el Señor Jesús no le dijo absolutamente nada. Aquí vemos el corazón del Señor, realmente nuestro Señor siendo perfecto, siendo hombre 100% y Dios 100%, no la condenó. Entonces, cuando nosotros condenamos a alguien, por lo que sea, por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que cometió, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Sin embargo, Jesús, Él no condenó. Entonces debemos de aprender entonces de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, porque siendo pecadores, nosotros no tenemos el derecho de condenar a nadie. Así es que la palabra del Señor nos dice en Isaías 46:6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Romanos habla en 3:23, donde dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando escuchamos la palabra todos, significa todos, me incluye a mí, nos incluye a todos nosotros, realmente que somos pecadores. Entonces, por esa causa tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Es el arrepentirnos de esas obras que constantemente hacemos. Cuando meditamos en la palabra de Dios, la palabra nos
enseña porque la palabra es el espejo para nosotros. La palabra me va a enseñar, nos va a enseñar qué cosa mala hay dentro de mí que debo de arrepentirme. ¿Qué obras hago de que no le agradan a Dios? Debo de arrepentirme. ¿Quién me lo va a enseñar? Es la palabra de Dios. ¿Quién me lo va a demostrar? Es la palabra de Dios. Entonces, y cuando aceptamos que estamos mal y vemos en la palabra que necesitamos un cambio, es donde realmente hay ese nuevo sentir en nosotros y entonces viene el arrepentimiento genuino. Por eso cuando vemos nosotros en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulos 15, verso 11 al 24, vemos la mentalidad de él que quiso su herencia, tomó su herencia y se fue. Y se fue muy lejos de su casa. Vivió perdidamente en un país muy lejano. Realmente malgastó todo su dinero y luego entonces quedó sin dinero y ahora tiene que comer las algarrobas de los puercos. En otras palabras, se encontraba en una condición vergonzosa. Se encontraba en una situación muy triste donde él ahora, cuando vemos nosotros de que dice que volvió en sí, en otras palabras, volvió en sí, cambió su manera de pensar. En otras palabras, él se acordó que había perdido ese privilegio tan grande de tener todo en casa de su padre. No fueron sus pies quienes lo llevaron a la casa del padre de nuevo, no, sino que fue cuando él volvió en sí, ¿sí? Cuando dice cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y yo aquí muriéndome de hambre, y fue cuando se levantó, o sea, tuvo un cambio de pensar. Él se acordó de que había fallado. Es cuando entramos verso 17 de cuando él recalca eso, dice, me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que hace la palabra, que vamos a estar escudriñando la palabra. La palabra nos va a hacer volver al corazón del Padre. Y lo más maravilloso es que cuando Él llega, él hace, antes de llegar, Él hace un pensamiento, le diré a mi Padre que he pecado contra el cielo y he pecado contra Él. Y bueno, formó su discurso. Pero cuando él se acerca, dice la palabra que el Padre corrió a abrazarlo. Ese es el amor del Padre, cuando hay un verdadero arrepentimiento de nuestras obras, ¿sí? Entonces el Padre viene y nos abraza, y ustedes conocen la historia y pueden leer toda la historia donde realmente él entendió que según él, había perdido todas sus bendiciones. Él dice, no, pues ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme uno de tus jornaleros. Pero sin embargo, él no perdió, se puede decir, el apellido de su padre. El padre lo amaba de tal manera que lo enviaron a bañarse y luego ropa nueva, vestimenta nueva, zapatos nuevos, y se hizo una gran fiesta, ¿sí? Esto es lo que hace el Señor a nuestro favor cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero ¿cómo me voy a arrepentir? Es que voy a sentir la tristeza de mi corazón de haber fallado a mi Padre. Entonces, y luego de ahí regresamos de que el Padre viene a abrazar y viene a perdonar. Lo primero que el Padre hace es perdonar, ¿sí? O sea, que ella perdonó todo. Y esa es la parte donde debemos de entender que ya nos perdonó. Estamos perdonados. Mire,
Vemos aquí Pedro en su primer discurso habla a los judíos en Hechos, capítulos 2, versos 22 al 23 y luego del versículo 36 hasta el 42. Vemos que en el primer discurso de Pedro, en el día del Pentecostés, él llamó a todos los judíos al arrepentimiento y le dicen, cambien su manera de pensar, ¿sí? Arrepiéntense de sus pensamientos acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban, no conocían que Jesús era el Salvador. Por eso lo mataron. Ahora Pedro dice, arrepiéntense de su forma de pensar, conozcan que Jesús es el Señor, Él es el Señor y Él es la resurrección. Y entonces aquí vemos nosotros la palabra que nos enseña aquí es de que ustedes judíos cambien, ya es hora de cambiar. No hay otra salida, no hay otra manera más que Jesús es el camino. Jesús es la salvación. Y es ahí entonces vemos en el verso 37 que dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, dice, varones, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y dice, al escuchar las palabras de parte de Dios acerca de su Hijo Jesús, ellos cambiaron su manera de pensar, vieron o escucharon o recibieron que realmente Jesús no era cualquier hombre, que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso todos se bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? En los hechos de los apóstoles se habla de los bautismos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían matado al Mesías. Ellos no recibieron al Señor como su Salvador. Ahora todo lo que tienen que hacer, arrepiéntense, solamente hay salvación en el nombre de Jesús. Vayamos a los bautismos en el nombre de Jesús. Así es que tenían que meterle Pedro y los apóstoles el nombre de Jesús por las narices, por la boca, por todos lados, para que pudiesen creer que solamente en Jesús hay vida. Ahora, cuando hablamos entonces de arrepentimiento, es un cambio de sentimientos, es un cambio de sentir donde realmente cuando uno peca, es que no ha pecado, ¿verdad? Todos hemos pecado. Y cuando cometemos pecado, nuestro espíritu, el espíritu del Señor, el Espíritu Santo se entristece y es cuando uno se siente lejos de Dios, separados de Dios. Es una cosa muy, muy terrible, tristemente. Y yo lo he experimentado, ¿verdad? Otros han experimentado de tal manera de que lo vemos en 2 Corintios, capítulo 7, verso 9 al 10. Pablo le habla a los corintios y les dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, uno realmente lo abraza la tristeza, lo lleva a la tristeza en su manera de pensar, de que la gente del mundo lo entierra, o sea, que está sin vida, pero el arrepentimiento nuestro por nuestros pecados realmente produce vida. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos al Señor. Así es que hay un sentimiento de tristeza, según Dios, para conducir a cada uno de nosotros al arrepentimiento. ¿Por qué nos ponemos tristes? Nuestro espíritu, que el Espíritu Santo ya está en nosotros,
se pone triste y podemos identificar, se va nuestro gozo, se va nuestra vida. Por eso, esa es la manera entonces, es arrepentirnos de corazón. Entonces viene la salvación y viene la libertad. Pero si no lo hacemos, realmente lo que ocurre ahí, viene la muerte espiritual. ¿Cuántas veces la gente quizás no se da cuenta cuando peca? O algunos quizás nos damos cuenta, pero por eso tenemos que pedirle al Señor constantemente: enséñame, Señor, escudriña mi corazón. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. No quiero pecar contra ti, Señor. Quiero hacer, Señor, lo que tú quieres que haga, Señor. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, y la oración es: Señor, quiero un cambio de corazón, un cambio de mente. Entonces, para reconocer nuestros pecados, debemos entonces, dijimos, a confesar nuestros pecados. Debemos de humillarnos ante el Señor y debemos de volvernos a Dios con un corazón sincero. Y la palabra dice que el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado. Él se acerca a esa persona y lo abraza. Por eso Salmos capítulo 51 verso 17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmos. Salmos 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí vemos algo un ejemplo muy claro. Podemos ver cuando David pecó. Dice que David sintió tristeza en su corazón. Lo que la palabra dice de que segunda Samuel capítulos 12 verso 16 dice que entonces David rogó a Dios y pasó la noche acostado en tierra. Aquí no dice literalmente que era lo que David le dijo a Dios, pero nos da una revelación o nos enseña en los Salmos 51, 4 al 12. Aquí David, usted conoce la historia cuando David pecó y David, pues su pecado fue revelado y pecó contra Dios de una manera, según él, nadie descubriría su pecado. Pero todo lo que la persona, todo lo que hacemos en la oscuridad, tarde o temprano, sale a luz. Por eso aquí vemos nosotros Salmo 51, 4 al 12 dice: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David ahora, después de haberse arrepentido, ahora decía Salmos 51, 2, dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Así, en otras palabras, solamente tú puedes limpiarme, solamente tú puedes purificar mi espíritu y mi alma. Se sentía retirado de la dirección de Dios, se sentía apartado de su llamado de parte de Dios, se sentía sucio David. Ahora David dice el 7 al 10: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más y seré blanco como la nieve. Hazme ver tu gozo y alegría, se crearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu nuevo. Esta es la oración de una persona arrepentida. Esta es la oración de alguien que conoce la bondad de Dios. Esta es la oración de alguien que ha conocido a Dios
Esta es la oración de alguien que ahora sabe la diferencia de que cuando estaba bajo el propósito de Dios y ahora se siente aislado, no lo aisló Dios, sino que él mismo se había apartado porque sé lo que hace el pecado. El pecado nos seduce, el pecado nos atrae, pero de repente cuando pecamos trae un vacío en nuestro corazón y solamente Dios puede limpiarnos y llenar ese vacío que hay en nuestros corazones cuando pecamos delante de Dios. Eso es lo que hace el pecado, realmente apartarnos de Dios, retirarnos del plan, del propósito de Dios. Ahora, vemos nosotros aquí en Lucas capítulo 18, del 23 al 24, vemos a un joven rico. El joven rico tuvo una tristeza según del mundo porque realmente él amaba más a su dinero, ¿sí? Este joven conocía la palabra, conocía los mandamientos, pero Jesús dice, vende todo y entonces vas a entender el reino. Bueno, la mentalidad judía es que si eres rico aquí en este mundo, también serás rico al otro lado. Ahora, si eres pobre aquí, sin dinero, pues no tendrás dinero al otro lado. Esa era la mentalidad de ellos en aquel entonces. Por eso realmente él estaba realmente llenándose de todas las pertenencias de este mundo y pues no vendió las cosas, simplemente no le importó la vida a la gente necesitada, ¿verdad? Esa es la otra parte que debemos de aprender, lo que el Señor quiere, que ayudemos a los necesitados, ¿sí? Que empecemos a tener ese corazón, ¿verdad? De como el corazón del Señor. Ahora, continuamos con esta enseñanza acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento involucra cambio de propósito. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados, cuando renunciamos y nos volvemos a Dios. Cuando hablamos de lo que es confesar, ¿qué es confesar? Confesar es la acción del hombre pecador que ha sido siempre realmente el hombre siempre ha ocultado constantemente el pecado. Él trata la manera de ocultar aquello, ¿verdad? Y si fuese posible, el hombre quiere ocultar sus pecados delante de Dios, pero Dios ve todo. Él está en todos lados. Entonces, la clave es confesar nuestros pecados y acercarnos a Dios. Pedirle a Dios que nos limpie, que nos perdone, y debemos también entonces confesar nuestros pecados a aquellas personas a quienes hemos ofendido. ¿Cuántas veces hemos confesado nuestros pecados a Dios? ¿Cuántas veces hemos ofendido y no le pedimos perdón a las personas a quienes hemos ofendido? Entonces la palabra nos enseña que tenemos que hacer esas cosas: confesar nuestros pecados a Dios, pedir perdón a aquellas personas a quienes hemos ofendido. Esa es la palabra confesar. Por eso dice que los ojos del Señor están constantemente en todos lados. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. El salmista habla en Salmos 38, verso 18, dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que perdona, Señor, mis pecados. Limpia mi ser, Señor. Dios lo hace cuando lo hacemos de corazón.
Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, cuando no confieso mis pecados, ¿qué ocurre? Me puedo enfermar. Espiritualmente, sí. Físicamente, sí. Por eso hay necesidad de confesarle al Señor nuestros pecados. Ahora, cuando confesamos nuestros pecados, hay un cambio de propósito, que es, vamos a renunciar al pecado. ¿Renunciar? ¿Qué es renunciar? Renunciar es, después de haber confesado nuestros pecados, vamos a abandonar ese pecado. No vamos a volverlo a hacer. No quedó atrás. Significa que voy a dar mi espalda completamente a ese pecado para siempre. Renunciar al pecado realmente, o sea, si no renunciamos, nos impide que lleguemos a Dios. Pero cuando lo confesamos, cuando renunciamos, realmente estamos creyendo en Dios, que Él es el único que tiene poder para limpiarnos y para atraernos a Él. Por eso Isaías capítulo 55, verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso significa, realmente, ¿es tan fácil? Sí, pero nos cuesta. Debemos porque pensamos de que si confieso, ¿qué va a hacer Dios? Dios ya lo sabe. Lo que Dios quiere es que confesemos nuestros pecados delante de Él. Ahora, cuando hacemos esto, hay un cambio de propósito. Regresamos a Dios, es decir, nos acercamos a Dios. O sea, volvemos a Dios. En Lucas 15:18 habla del hijo pródigo, que ya lo hablamos y dijimos que me levantaré, dice, ¿sí? Cuando él reconoció que estaba mal, voy a regresar a casa, porque realmente cambió su manera de pensar. Se entristeció de manera de causa del pecado, pero la solución es volver a Dios. La solución no es quedarse ahí o cubrir el pecado. No. La solución es confesar el pecado, y realmente se levantó y se dirigió a la casa de su padre. Qué tremenda reflexión nos enseña la palabra, de que solamente así logramos llegar a la presencia del Padre con un corazón sincero, con un corazón literalmente humillado, diciéndole: Dios, perdóname. El rey David dijo estas palabras en 2 Samuel 1:20. Entonces se levantó David de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Antes no lo hacía eso. Conocemos la historia de que él se puso a llorar, a ayunar, porque el niño que había nacido estaba enfermo y murió el niño. Entonces, cuando David entendió totalmente de que Dios da la vida, Dios quita la vida, y David se va a cambiar de ropa, ahora va a entrar una vez más a la presencia de Dios, y entendió que Dios es el único quien nos puede dar paz a nuestros corazones. No hay nadie más, solamente Dios. Entonces, que si le has fallado al Señor, ¿qué vas a hacer? Levántate, ¿sí? Confiesa tus pecados, cambia tu manera de pensar, arrepiéntate y confiesa tus pecados, y Él es el Señor
quien perdona nuestros pecados. Porque cada decisión que el hombre toma en su vida, realmente contraria a los pensamientos, a los mandamientos de Dios, lo va a alejar de Dios. Abandonar el pecado, realmente, ¿qué aprovecha? Realmente ganamos mucho. ¿Cómo? Es que volvemos a Dios. Abandonamos el pecado y nos volvemos a Dios. Por eso Pablo dice a los de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? O sea que de un lado venimos y nos acercamos a Dios. De la tristeza al gozo, de la oscuridad a la luz, de la perdición venimos a la salvación, a una nueva vida en Cristo Jesús. 1 Samuel capítulo 7, verso 3 dice: insta al pueblo a que vuelva el pueblo a Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Mire, ¿cuántas veces nosotros tenemos dioses alrededor de nosotros que los honramos más? ¿Que tenemos mayor cuidado de ellos? Y entonces descuidamos, literalmente, no honramos a nuestro Dios. Y por eso el pueblo de Israel no podía avanzar. ¿Por qué? Porque tenían otros dioses. Yo no sé cómo se llama tu Dios. Puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser el trabajo. Y le das más tiempo a esas cosas en vez de a Dios. Y por eso muchas veces no salimos de muchas cosas que nos atan. Y si renunciamos a ellos y le damos prioridad al Señor, y entonces nos acercamos a Dios, desentronamos esas cosas y entronamos a Dios como primer lugar en nuestro corazón, las cosas serían muy diferentes. Por eso ahora nos insta que volvamos a Dios. Volver significa convertir, devolver y regresar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que regresemos al Señor. Cuando regresamos a Dios, literalmente tenemos todo. El que regresa a Dios tiene paz consigo mismo, tiene paz con Dios y tiene paz con todos los demás. Eso es confesar, volver y disfrutar de las maravillas de Dios. Esa es nuestra lección del día de hoy.